Hola, profesora Wendy. Es un placer trabajar con usted. A continuación le voy a hacer una pequeña presentación sobre condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Espero le guste. Hablar del condicionamiento clásico, según Paulo, este es una forma de aprendizaje que permite entender por qué los organismos pueden emitir respuestas o comportamientos ante distintos elementos del ambiente. Y al hablar de organismos, estamos hablando también del ser humano, así como de los animales. Paulo tiene una serie de aportes que se basan en el reflejo condicionado o condicionamiento clásico, en el que un organismo aprende a asociar dos estímulos. Podemos verlo en esta otra gráfica, perdón, esta otra diapositiva, en donde tenemos los conceptos fundamentales de este condicionamiento clásico, que son el estímulo incondicionado, que producirá una respuesta automática, por ejemplo, a la comida, y la respuesta incondicionada, que es una respuesta natural al estímulo incondicionado, que es la salivación por los alimentos, en el caso de los peces, y hasta podría ser en el caso de los seres humanos. También otro concepto fundamental de Pablo en este condicionamiento es el estímulo condicionado, que es, por ejemplo, el sonido de una campana antes de presentar la comida a un perro, por ejemplo, que es un ejemplo muy clásico de este condicionamiento, de este estudio que hizo Pablo. Entonces, si tenemos un perro, que es el que va a ser el objeto de nuestro experimento, le tenemos un estímulo incondicionado, que es la comida, él va a babear por la comida. Pero si tenemos, por ejemplo, un estímulo neutro, que también es mencionado, el estímulo neutro podría ser la campana, que al sonarla antes de darle la comida, se convierte en un estímulo condicionado, porque después hay una respuesta condicionada, que es la salivación del perro con el sonido de la campana solamente. O sea, sonamos la campana, estímulo que puede ser neutro, pero si lo asociamos con la comida, es un estímulo condicionado. Si sonamos la campana sin comida y ya en diversas ocasiones, entonces el perro va a babear con el sonido de la campana. Ese es el estímulo condicionado, que produce una respuesta condicionada, que es la misma salivación. Ahora, el estímulo neutro del que hablamos sería el mismo estímulo condicionado antes de provocar una respuesta. Recordemos que estímulo hace referencia a la situación, evento o elemento que genera una conducta. Muy bien, técnicas y aplicaciones de este condicionamiento clásico. Bueno, es importante decir que el condicionamiento clásico presenta fenómenos asociados, que son la generalización, que responde al estímulo condicionado y a los estímulos generales. La generalización es que si yo tengo una respuesta condicionada, o más bien incondicionada, por ejemplo, un miedo a las arañas, que es un ejemplo que se reproduce, que se presenta más bien en la lectura. Si yo me aparece una araña y tengo una respuesta que es miedo, puedo generalizar ese miedo a todas las figuras que se parezcan a una araña, incluyendo, por ejemplo, un muñeco que tenga forma de araña, aunque sea de peluche. Eso se dice más o menos en la lectura. Eso es generalizar eh, esa respuesta a ese estímulo. Y también otra aplicación o situación que se da en este condicionamiento clásico es la extinción, que es presentar al estímulo condicionado en forma repetida para que la respuesta condicionada desaparezca. O sea que yo, si tengo miedo a las arañas, entonces que me presenten muchas veces la figura de la araña, el dibujo de la araña, si le tengo miedo a la araña, al mismo dibujo, o
un muñeco que se parezca a la araña poco a poco, aunque sea a la distancia, ir acercándomela poco a poco para que esa respuesta desaparezca. Eso es más o menos extinción, extinguir la respuesta condicionada a aquel estímulo condicionado. Aplicaciones, bueno, pues obviamente vamos a tener aplicaciones en terapias de miedo o fobias. Recordemos que el ser humano muchas veces está lleno de muchas fobias. Miedo a la soledad, miedo a diferentes cosas del entorno que pueden hacer difícil su vida. Desensibilización sistemática también. Por ejemplo, en la publicidad se utiliza mucho. Por ejemplo, asociar productos con imágenes o música para generar emociones favorables. Y podría ser también desfavorables. Depende de que uno vea o escuche, podría generar una respuesta que no le guste o le guste determinado producto que en la publicidad le ofrezcan. Muy bien, ¿qué técnicas tenemos en este condicionamiento? Donde las técnicas se centran en desaprender o reasociar los estímulos que condicionan la conducta. Y son los siguientes: la sensibilización sistemática, perdón, que es reducir fobias, exposición gradual del sujeto a lo que le produce el miedo. Es eh, igual que la extinción, o sea, es una cierta técnica de la extinción. Ejemplo, las arañas. ¿Y cómo? Usando respiración profunda para producir la extinción de la respuesta al miedo. El contracondicionamiento también, que es la sustitución de una respuesta condicionada negativa por otra positiva. Ejemplo, dar un dulce o un juguete a un niño después de la consulta de odontología, porque crea nuevas asociaciones neuronales y emocionales que ayudan a que el niño vuelva a ir con más tranquilidad donde el odontólogo o donde el médico o donde haya alguna situación que le produzca miedo o fobia. Entonces hay que condicionarlo, ¿verdad? A través de algo que a él le guste para poderle quitar ese miedo. La aversión condicionada es un tratamiento, es para tratar las adicciones como el tabaco. Produce rechazo al estímulo incondicionado desagradable. O sea, si si le damos a alguien que toma licor algo que le produzca náuseas cuando toma licor, eh, el licor por sí solo, no le va a producir náuseas, sino va a mantener su vicio. Pero si en ese licor, dentro de ese licor, va una sustancia que le produce náuseas o le dicen, vea, esto le va a producir náuseas o y se lo toma con el licor, si lo hace y le produce náuseas, le produce vómitos, entonces si lo hace varias veces, va a tener una aversión al vicio que tiene. De manera que se utiliza mucho en tratamiento de adicciones, llámese tabaco, licor, etcétera. Muy bien, hablemos del condicionamiento operante según Skinner. El condicionamiento operante o instrumental se basa en que el comportamiento es determinado por sus consecuencias. Se enfoca más bien en las conductas voluntarias. Conducta-consecuencia, positivo o negativo, son los valores o los aspectos clave en este condicionamiento operante según Skinner. Aquí tenemos en esta tabla básicamente lo más importante de este condicionamiento. Bueno, el tipo de consecuencia, el refuerzo positivo, que es presentar algo agradable y que tenga un efecto en la conducta de aumento. El refuerzo negativo, que es retirar algo desagradable y que aumenta la conducta. El castigo positivo, que es presentar algo desagradable y que disminuye la conducta. Y el castigo negativo, que es retirar algo agradable para que disminuya la conducta. Entonces, básicamente es como lo más importante aquí es eh, cambiar la conducta.
que de acuerdo a lo que presentemos como refuerzo o castigo, así se va a aumentar la conducta o se va a disminuir. Muy bien, técnicas. El moldeamiento es reforzar gradualmente las conductas que se acercan a la conducta deseada. Por ejemplo, enseñar a un niño a decir una palabra compleja. Eso es un moldeamiento. El encadenamiento, bueno, es enseñar una consecuencia de conductas reforzando cada paso. Eh, o sea, lleva su proceso. Igual que enseñar a un niño a decir una palabra casi por letras, es igual que enseñar a una secuencia de conductas reforzando cada paso. Es paso a paso. Ejemplo, vamos a enseñar a un niño a lavarse los dientes. Los pasos serían coger el cepillo, ponerle la pasta, cepillar, enjuagar y hasta secarse. Todos esos pasos forman parte de el encadenamiento y podría ser del el moldeamiento. Se enseñan como una secuencia y cada paso exitoso enlaza con el siguiente. Muy bien, las aplicaciones y beneficios que este condicionamiento tiene. Bueno, en la terapia conductual, que hay modificación de conductas en niños y adultos. En la educación, se usa como de refuerzos, con elogios, fichas, etcétera. Y para fomentar el estudio y la disciplina. Por ejemplo, en la economía de fichas, que es una técnica muy utilizada y muy bonita, que prácticamente se tendría que hablar en una presentación aparte, porque esto es como un resumen de lo más importante de estos condicionamientos. En el adiestramiento animal también se aplica, enseñando habilidades y comportamientos deseados. El beneficio general es que proporciona un marco científico para entender y modificar el aprendizaje y la conducta en diversos entornos, en el clínico, en el educativo, en el laboral. Muy bien, en conclusiones, bueno, la aplicación en la vida cotidiana de estos condicionamientos, de estas ideas de los estudiosos que vimos, Pablo y Skinner, vemos que en la vida cotidiana es algo de todos los días y a cada instante. Por ejemplo, se hablaba del cinturón de seguridad, que si es para no escuchar el timbrecito necio del carro que enciende y apaga, entonces, bueno, la persona se pone el cinturón y así se quita el. Y ese entre otro montón de ejemplos que podríamos tener y que es necesario también en el contexto como educación, en el comercio, en el lugar. O sea, en la vida cotidiana, todos tenemos estos condicionamientos. Es curioso, ¿verdad? Pero es parte de nosotros el tener estos condicionamientos incluidos en nuestras vidas. Y también formamos parte importante en el desarrollo mm, de estos condicionamientos, en el desarrollo de las conductas en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestras parejas. Muchas gracias, profesora. Espero le guste este pequeño resumen, que de verdad es pequeño, más bien me pasé un poquito, pero el tema se da para mucho y es demasiado lindo para mí, personalmente es demasiado lindo hablar de esto y, eh, y la verdad que encantado de trabajar con usted. Que pase un buen día. Gracias.